Buenos días, este es el segundo video de la serie de presentaciones que estamos iniciando para desarrollar los capítulos del libro Introducción a la Filosofía. En esta ocasión vamos a platicar acerca del silogismo, que se refiere a la primera mitad del capítulo 8 en específico. Para empezar, diremos que el silogismo es un razonamiento, es decir, de acuerdo con lo que vimos en el capítulo 7, es un pensamiento que se desarrolla a partir de ciertos datos conocidos, de los cuales extraemos una conclusión o llegamos a un dato nuevo, o por lo menos aparentemente nuevo. Como hemos visto, en realidad se trata de datos que de alguna manera ya están implícitos en las premisas para que el razonamiento sea obviamente válido y correcto. Por otra parte, diremos que el silogismo es un razonamiento deductivo, es decir, se parte de premisas que contienen datos generales para arribar a conclusiones que contienen datos más particulares, más específicos. Aquí tenemos un ejemplo. Si todo ser orgánico que se desplaza con su propio impulso es un animal y la ameba es un ser orgánico que se desplaza con su propio impulso, entonces la ameba es un animal. Analicemos esto porque la idea es que aprendamos a identificar los elementos que conlleva un razonamiento y en este caso un silogismo. Veamos, lo que encerré ahora en ese recuadro rojo constituye las premisas, es decir, la información de la cual partimos y como podemos ver es deductivo en la medida en que empezamos hablando de todo ser orgánico que se desplaza por su propio impulso. Y finalmente llegamos a una conclusión muy específica, ya especificamos en que la ameba es un animal y esta sería la conclusión. Esa es la estructura básica de cualquier razonamiento y en este caso coincide también con un razonamiento silogístico, es decir, tiene todos los aspectos y todos los elementos que nos permiten identificar a este razonamiento como un silogismo. Por supuesto, hay algunos elementos puramente formales que posteriormente se van a ir afinando para poder construir silogismos de forma categórica. Vamos a ver precisamente esos aspectos, como vimos en el capítulo 7, cuando nosotros encontramos un razonamiento, nuestra primera tarea es traducir el razonamiento en sí mismo en un lenguaje lógico que sea más accesible y que nos permita procesarlo de mejor manera. En el caso del ejemplo anterior, tenemos que el razonamiento se compone de 3 juicios. Como ya vimos, los 2 primeros funcionan como premisas y el último hace las veces de conclusión. Ahora bien, en este juicio, en este razonamiento en concreto, al analizarlo nos encontramos con que estamos hablando de 3 conceptos. El primero de ellos funciona como sujeto en el primer juicio. Momentáneamente le vamos a llamar X, después ya le vamos a asignar un nombre específico. El segundo concepto aparece como predicado en el primer juicio, en este caso es animal, y por comodidad le vamos a llamar momentáneamente Y. Finalmente tenemos un tercer concepto, este aparece como sujeto en el segundo juicio y le vamos a llamar momentáneamente Z. Estos 3 conceptos se repiten una vez cada uno. Analicemos. En el primer juicio tenemos una estructura de tipo A, es decir, un juicio de clase A, y su fórmula sería todo X es Y, para simplificarlo. En el segundo juicio tenemos la misma estructura, es decir, la misma forma del juicio, y se podría leer todo Z es X. Como pueden ver, ambos son juicios universales y afirmativos. Finalmente, en el tercero de los juicios tenemos la misma estructura, pero en esta ocasión estamos poniendo en relación a Z con Y. Toda Z es Y. Aquí a la izquierda de la pantalla tenemos, a la derecha de la pantalla, perdón, tenemos ya de forma reducida y de forma lógica lo que contiene el razonamiento del cual partimos en las diapositivas anteriores. Si todo X es Y y todo Z es X, necesariamente todo Z es Y. Esto es
común a todos los silogismos. Es decir, la conclusión, y yo por eso hice énfasis en el necesariamente, la conclusión se debe desprender necesariamente de lo que ponen en relación las premisas. Es decir, en las premisas ya se puso en relación a X con Y luego a Z con X. Hay un elemento que sirve como bisagra, ese elemento X, el cual al final nos permite relacionar Z con Y. Esa es la estructura básica de cualquier silogismo. La operación de traducir es indispensable. Es decir, nosotros para poder estar seguros, para poder manejar con mayor facilidad los conceptos y sus relaciones, hacemos la operación mental de traducir del lenguaje común, que es como está en la pantalla del lado izquierdo, al lenguaje lógico, que es lo que contiene el lado derecho de la pantalla. Vamos a continuar con el proceso de formalización, que significa seguir analizando cómo están estructurados los silogismos. De momento no interesa tanto saber si aprender a construir silogismos. De momento solo me interesa que se comprenda cómo está estructurado un silogismo, cuáles son los elementos que lo componen y cuál es el tipo de relación que se establece entre estos elementos. Entonces, dentro de ese proceso vamos a seguir analizando para llegar a una formalización más profunda. A partir de los mismos juicios que ya vimos, podemos establecer que tenemos un sujeto, ser orgánico que se desplaza con su propio impulso, y un predicado, que es animal. Esto ya habíamos visto que se trata de un juicio de clase A, cuya fórmula es todo S es P. Lo mismo vamos a encontrar en el segundo juicio, en donde hay un sujeto y un predicado y una relación universal de inclusión. Por lo tanto, estamos nuevamente ante un juicio de clase A, cuya fórmula es todo S es P. La misma estructura encontramos en el tercer juicio, y podemos entonces decir que este juicio se compone, este silogismo se compone de 3 juicios de clase A. Esto, por supuesto, no siempre es así. En este caso, acudimos a juicios universales afirmativos por la sencillez que nos ofrece para explicarlo de forma didáctica. Conforme avancemos en el conocimiento de los silogismos, vamos a ir experimentando con diferentes combinaciones de juicios, es decir, un juicio E sumado a un juicio A, que necesariamente nos va a dar un juicio E como conclusión, y así vamos a ir haciendo diferentes combinaciones. De momento todavía no estamos en la fase de comprender cómo se arma un silogismo, solo estamos desarmando, estamos analizando su estructura. Como podemos ver entonces, en todo silogismo encontramos 3 juicios, 2 de ellos funcionan como premisa y 1 como conclusión. Esos juicios contienen 3 términos o conceptos que se relacionan entre sí. Ya vimos en la diapositiva anterior que teníamos X, Y, Z, que X se relacionaba primero con Y, luego Z se relacionaba con X, para finalmente Z se relacionaba con Y. Ese tipo de relación nos indica que cada concepto está repetido una vez. Ustedes pueden ver acá en este que tenemos en pantalla, tenemos que el concepto animal aparece en la primera premisa y en la conclusión. El concepto ameba aparece en la segunda premisa y en la conclusión, y hay un tercer concepto que aparece en ambas premisas. Esa es una relación que ocurre en todos los silogismos. Ahora vamos a analizar los términos, o sea, los conceptos. Recordemos que para la lógica silogística, término es equivalente a concepto. Entonces vamos a analizar nuevamente el mismo silogismo y vamos a evidenciar algunos aspectos. Primero, hay un concepto que aparece en ambas premisas, pero no en la conclusión. A este le llamamos momentáneamente X y lo señalamos ahí. Como pueden ver, en este silogismo hay un concepto que está en ambas premisas, pero no está en la conclusión. Después le vamos a dar un nombre, pero por el momento le asignamos una X. Luego, los 2 conceptos de la conclusión aparecen uno en cada premisa. Analicemos. Le vamos a llamar Z al concepto ameba y podemos evidenciar que ameba está en la conclusión como sujeto y está en la segunda premisa.
En este caso está como sujeto, aunque no necesariamente va a ser así. Finalmente tenemos el tercer concepto, al cual llamamos Y, de momento, y que aparece en el predicado de la conclusión y en este ejemplo concreto en el predicado de la primera premisa. Insisto, esto no siempre va a ser así, pueden darse diferentes combinaciones. Lo que siempre va a ocurrir es esto, que hay un concepto que aparece en ambas premisas y no en la conclusión, y que los dos conceptos que aparecen en la conclusión está cada uno en una premisa diferente. Hasta aquí vamos, insisto, analizando cómo está constituido un silogismo. Todavía no estamos en la fase de construirlos, sino simplemente de analizarlos, de desmenuzarlos para que conozcamos cuáles son sus interioridades. Aquí tenemos de nuevo en la pantalla superior la fórmula de este silogismo. Si todo X es Y y todo Z es X, necesariamente todo Z es Y. Como ven, es mucho más fácil manejar la información contenida en el recuadrito amarillo que toda la información contenida en el lenguaje común. Por supuesto, para llegar a la construcción de un lenguaje lógico formal, es necesario entender primero cómo está constituido desde el lenguaje común, desde el lenguaje que utilizamos de forma cotidiana. Ahora vamos a ver por qué se dice que el silogismo es una inferencia mediata. Se dice tal afirmación puesto que nosotros partimos de dos juicios que funcionan como premisa para llegar a una conclusión. Es decir, del primer juicio al tercero hay un intermediario que es el segundo, por eso se llama una inferencia mediata, media entre la conclusión y la información inicial, dos premisas. El último, por supuesto, es la conclusión. Ahora vamos a hacer un análisis, espero que no les abrume, no les asuste, simplemente, y reitero, es para que comprendamos cómo está armado un silogismo. Después nosotros lo vamos a armar. Es decir, aquí vamos a analizar cada uno de los aspectos, cada una de sus relaciones, y de esa manera vamos a llegar a conclusiones que son válidas para todos los silogismos. Veamos, acá tenemos el concepto vertebrado, que, como les decía, aparece en ambas premisas, pero no en la conclusión. Tenemos de igual manera el concepto animal, que nos aparece en la primera premisa y en la conclusión. Y finalmente el concepto ser humano, que aparece en la segunda premisa y en la conclusión. Tenemos entonces que si todo vertebrado es animal y todo ser humano es vertebrado, necesariamente todo ser humano es animal. Ahora vamos a analizar con un hilo mucho más fino cómo están estructurados. De momento, y esto ya va a ser fijo permanentemente, vamos a llamar S, o vamos a denominar con una S al concepto, al término que aparezca en el sujeto de la conclusión. Eso va a ser así siempre, es decir, el término, el concepto que localicemos como sujeto en la conclusión va a ser conocido como S, y después vamos a ver como término menor. El concepto o el término que aparece en el predicado de la conclusión, y a eso alude la P, se va a conocer como con una letra P. De manera que, independientemente que también esté en la primera premisa, por el hecho de aparecer como predicado de la conclusión, este va a ser el término llamado o denominado por medio de una P. Ahora vamos, para que se entienda esta situación, vamos a analizarlo, vamos a establecer las relaciones de extensión que se establecen entre ellos. Por supuesto, como es un ejemplo con 3 juicios de clase A, nos resulta muy sencillo evidenciarlo a través de un diagrama como lo vamos a ver en este momento. Veamos. Cuando se afirma que todo ser humano es animal, estamos indicando que el conjunto de los seres humanos está incluido dentro del universo de los animales. Por lo tanto, a nivel de extensión, ser humano es de menor extensión y animal es de mayor extensión. Hasta ahí vamos, digamos que estableciendo la relación entre estos dos. Pero como hay un tercer concepto, el concepto vertebrados, que en el primer juicio se nos describe como todo vertebrado es animal, entonces se está indicando que el conjunto de los vertebrados está incluido dentro del conjunto de los animales. Como el segundo de los juicios nos indica que todo ser humano es animal,
entonces es vertebrado, perdón, entonces también se confirma que ser humano tiene menor extensión que vertebrado. De ahí que podamos establecer que el concepto de menor extensión sea el que aparece en el sujeto de la conclusión. El concepto que no aparece en la conclusión y que tiene extensión intermedia, le vamos a denominar M y es el que aparece en ambas premisas, pero no en la conclusión. Finalmente, el concepto que aparece como predicado de la conclusión, le vamos a llamar P y es el que tiene mayor extensión de estos tres. Insisto, en este caso el ejemplo es muy sencillo y muy elemental y nos evidencia de forma unívoca la relación de extensión entre ser humano, vertebrado y animal. Por supuesto, no siempre es tan sencillo y hay que acudir a diagramas de Venn, por ejemplo, para establecer esa misma relación con juicios de otra clase, digamos, entre o, I, A, etcétera, y todas las combinaciones que pudieran ocurrir. Pero de momento esto es solo un ejemplo muy didáctico para que entendamos el por qué al concepto que aparece en el sujeto de la conclusión se le llama término menor. Y eso va a ser así siempre. Es decir, ya no necesitamos quebrarnos la cabeza cuando estemos ante un silogismo y se nos pregunte cuál es el término menor. Lo único que tenemos que hacer es observar cuál es el concepto que aparece como sujeto en la conclusión. Lo mismo va a ocurrir cuando nos pregunten cuál es el término medio. Vamos a simplemente observar cuál de los conceptos aparece en ambas premisas y le vamos a llamar a este término medio, porque su extensión es media, es mayor que el menor y menor que el mayor, valga el juego de palabras. Finalmente, el concepto de mayor extensión va a ser denominado término mayor y va a ser reconocido porque aparece como predicado en la conclusión. Reitero, aquí no hay que quebrarse la cabeza, no hay que inventar el agua azucarada. Si nos dan un silogismo y nos preguntan cuál es el término medio, lo único que tenemos que hacer es observar cuál está como en ambas premisas, pero no en la conclusión, y ese va a ser nuestro término medio. En este caso, si me preguntan cuál es el término medio, pues vertebrados. Igual vamos a hacer para identificar al término menor y al término mayor. Me preguntan cuál es el término menor, pues simplemente analizo, evidencio y verifico cuál es el que está en el sujeto de la conclusión y ese va a ser mi término menor. Aquí no importa qué diga. Por ejemplo, podríamos aquí hablar de perros, de joyas y de hojas de árboles y va a dar lo mismo. El que esté si en el sujeto de la conclusión estuviera hojas de árboles, pues ese va a ser mi término menor. Si en el predicado de la conclusión estuviera perros, ese va a ser mi término mayor, independientemente del significado que puedan tener estos conceptos en la vida cotidiana. Muy bien. Ahora, como se trata de nombrar a todos los elementos que constituyen un silogismo, también le vamos a poner un nombre a las premisas. Y el asignar un nombre a las premisas es bastante sencillo. Ya sabemos que los dos conceptos que están en la conclusión aparecen cada uno en una premisa distinta. Animal aparece como sujeto de la conclusión y aparece en la segunda premisa. Pero ser humano aparece en el sujeto de la conclusión y en la segunda premisa. Animal aparece en el predicado de la conclusión y en la primera premisa. Pues esa es la forma con la que vamos a nombrar a nuestras premisas. Le vamos a llamar premisa mayor a aquel juicio dentro de las dos premisas, al juicio que contiene al término mayor. Como la primera premisa contiene en su predicado al concepto animal, que ya vimos que es nuestro término mayor, entonces deducimos que nuestra premisa mayor es todo vertebrado es animal. El juicio completo, todo vertebrado es animal, es nuestra premisa mayor. Por inferencia simple, sabemos que entonces la premisa menor es aquella que contiene al término menor. Como vimos que el término menor es ser humano, entonces nuestra premisa menor va a ser todo ser humano es vertebrado. Muy bien, hasta acá dejamos esta pequeña introducción al capítulo
8, a la primera mitad del capítulo 8, y esperamos continuar con este mismo, esta misma práctica de desarrollar estos videos para facilitar un poquito la explicación didáctica y para tener un elemento más de apoyo para el curso de filosofía. Hasta pronto.